La pandemia nos confrontó con el mundo en el que vivimos. Según el DANE, cerca del 77% de la gente en Colombia vive en ciudades. Eso significa que somos muchos en espacio reducido. En esta última entrega de nuestro especial El Proyecto es Colombia, los saludamos desde el Transmicable en Ciudad Bolívar, un ejemplo de movilidad que beneficia a cerca de 700.000 personas. Hoy me acompaña María Alejandra Villamizar. María Alejandra, muy buenas noches. Hola Juan Roberto. La pandemia sí nos deja muchas preguntas, la principal sobre nuestro modelo de vida. El coronavirus nos demostró que los espacios abiertos son mucho más saludables. Las ciudades ambientales, las ciudades sostenibles, las ciudades verdes, las ciudades peatonales no son una utopía, son una necesidad. María Alejandra, ¿cambiarán la arquitectura y el diseño urbano? ¿Qué papel van a jugar en el futuro las pequeñas ciudades frente a las grandes urbes? Empezamos resolviendo dudas. Las ciudades han sido moldeadas por enfermedades contagiosas durante cientos de años. La tuberculosis o el cólera, por ejemplo, se propagaban en espacios cerrados, polvorientos. Los virus estaban dentro de las casas y en las calles sin alcantarillas. La arquitectura se encargó de proponer ventanas abiertas en colegios y hospitales, sanear las calles. Siglo XXI, año 2020. Nuestro mundo es totalmente urbano. Un nuevo virus nos atropella. Pero de repente las ciudades están vacías y las casas llenas. ¿Cómo enfrentar este desafío? España es uno de los países más golpeados por la pandemia. José Antonio Granero fue presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid y Vicente Guyart, un vanguardista arquitecto valenciano. Con ellos indagamos si en las ciudades europeas el cambio ya comenzó. El mundo está en un proceso de urbanización como no lo ha estado nunca. De hecho, si vemos los números de Naciones Unidas, dicen que para 2050 el 70% de la población mundial, que entonces serán 9.800 millones de personas, vivirán en ciudades. Eso quiere decir que se va a construir el equivalente a una ciudad de 5 millones de personas cada mes en los próximos 30 años. Es decir, que el reto en realidad, y esto planteamos con nuestra propuesta, también es cómo hay que seguir construyendo ciudades, cómo hay que seguir urbanizando, porque si lo hacemos como se hacía en el siglo XX, el mundo se colapsará. El cambio climático se acelerará. En las ciudades el cambio es constante, en cualquier caso, es la esencia de la ciudad es cambio permanente. Yo creo que frente al miedo generalizado que hay, yo creo que lo primero es que no debemos subestimar la capacidad del ser humano de recuperarse, ¿no? De manera que yo, en general, durante estos meses, frente al miedo y toda la tentación que hay de catástrofe y de horror con la pandemia y con el COVID, yo lo primero es lanzaría un mensaje de esperanza. Una esperanza para asumir que el ser humano crea los espacios donde habita. Y por eso la transformación de la vivienda es la primera tarea. Lo que se viene entonces es una gran remodelación global, digamos, el mundo entero va a entrar a pensar en sus casas y estaremos asistiendo pues a un proceso compartido ahí sí de renovación de casas y renovación de espacios. Hemos sometido a nuestras viviendas a una tensión para la que no están pensadas para que estén nuestros hijos estudiando, nosotros trabajando, cocinando, atendiendo a las labores normales de la casa, de la familia y del trabajo. Todo eso concentrado en un espacio es muy difícil. El COVID lo que hace es llamarnos la atención y decirnos, oiga, miren cómo están construyendo lo que tienen que construir, fíjense cómo lo hacen y cómo están dividiendo un elemento tan fundamental como el espacio. Hay que ser conscientes de ese espacio, cómo lo distribuimos, cómo lo organizamos. Después de cada crisis, las ciudades cambian. Y por lo tanto, pues hemos visto que pensar que la vivienda estaba más del lado del negocio que no del derecho social, ha llevado a situaciones de construir cada vez viviendas más pequeñas, y cuando han llegado estas crisis hemos visto que las viviendas no tenían balcones, que la gente no podía tomar el sol, que los niños tenían que educarse en su casa, etcétera, que
éramos forzados a conectarnos y a teletrabajar y no teníamos dónde. Hay que dar más importancia a la vivienda como un derecho básico de los seres humanos que no como un producto inmobiliario, ¿no? De ese derecho básico de la vivienda pasemos al espacio público, ese que compartimos y que el COVID desalojó sin permiso. Las Naciones Unidas hace ya muchos años demostró claramente que un dólar invertido en espacio público rinde muchísimo más en salud que millones dedicados a hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso está ya demostrado, eso ya no se discute, digamos, eso no es una discusión. Y los hospitales empiezan a cambiar, pero también empieza y especialmente a cambiar pues los sitios en los cuales está la gente, las escuelas, los sitios de trabajo, etcétera. Y lo que usted está mencionando, la ventilación, la sanidad, ¿no es cierto? Los alcantarillados, las formas de que llegue el agua a todas partes para que la gente se pueda lavar las manos todo el tiempo. Antes de la pandemia existía el modelo de la ciudad centrada en la movilidad y ya empezaba a preocuparse por el daño al medio ambiente y por el conflicto que hay entre los que tienen y los que no tienen. Yo creo que esta pandemia ha acelerado el futuro, porque desde hace ya unos años empezamos a discutir cómo teníamos que hacer ciudades ecológicas, ciudades que fueran más humanas, más centradas en las personas, ciudades también que fueran más productivas, que no dependiéramos tanto de la globalización. ¿Qué pasará entonces con las viejas estructuras, los grandes edificios, aquellos enormes rascacielos? El gran error de las ciudades del siglo XX es que siguieron un modelo donde creábamos barrios residenciales, barrios industriales y a veces también barrios de oficinas, de tal manera que estábamos todo el día moviéndonos en las ciudades, y esto es lo que colapsa en las ciudades. Nosotros creemos que hemos de desarrollar una ciudad que se ha venido a llamar de 15 minutos, que son ciudades de barrios. La unidad de la ciudad ha de ser el barrio. Cuando tienes una ciudad de 10 millones de personas, es incomprensible como ciudad, pero si tú entiendes que en tu kilómetro cuadrado tienes accesos a los servicios básicos, en ocasiones también tienes lugar donde producir cosas, donde fabricar cosas, donde incluso hacer agricultura, las ciudades cambiarían totalmente. Vicente Guyar construirá viviendas post-COVID. Las viviendas Quimo en una zona de crecimiento urbano cerca de Pekín, la ciudad autosuficiente, así la ha llamado. Hemos definido una nueva tipología, en realidad que se puede aplicar en China o en cualquier país en Latinoamérica o en África para desarrollar ciudades que luchen por el cambio climático, pero al mismo tiempo que fomenten la vida y que fomenten la urbanidad. Yo creo que el reto más grande es hacer que las ciudades sean productivas y la idea de haber introducido la agricultura en el interior de la ciudad, hacer invernaderos en las cubiertas de los edificios, esto protege también a las personas frente a otras crisis alimentarias o de contaminaciones por la radiación, por cualquier otra cosa, y por lo tanto el hecho de producir alimentos y producir energía en las cubiertas de los edificios sería un cambio fundamental. Pero si miramos la foto grande, el uso de la madera como material de construcción es el gran reto para el siglo XXI. Los bosques crecen cada año un 3%. Por lo tanto, si gestionamos o cortamos este 3%, en realidad podremos tener un desarrollo sostenible de los bosques. ¿Y cuánto tiempo tomará el cambio? El urbanismo siempre decimos que tiene tiempos geológicos. Cambiar las formas de una ciudad o cambiar las formas de vida de los ciudadanos tarda mucho tiempo. Pero hoy los cambios son mucho más violentos y más rápidos. Y el cambio empieza aquí. Y yo creo que todo el mundo ha tomado conciencia de que la ciudad que quiere es de otra manera. La conciencia de la gente es lo que va a hacer que profesionales, empresas y administraciones, los gobiernos de las ciudades, tomen conciencia de eso y empiecen los cambios. Probablemente empiecen en grandes ciudades
y una vez que eso sea un éxito, se empiece a extender. Sevilla ha vivido siglos de guerras, de invasiones, de epidemias. Hoy a su alcalde Juan Espadas le tocó enfrentar la pandemia del siglo XXI. Una ciudad que depende económicamente del turismo gracias a su inmenso casco antiguo, uno de los más grandes de Europa. Alcalde, ¿en qué está pensando hoy el alcalde de una ciudad europea como Sevilla? ¿Cuál es la prioridad en este momento de la historia? Tenemos es que entender bien el mensaje que nos deja esta tremenda crisis sanitaria, ¿no? La fragilidad del ser humano, la fragilidad de los ecosistemas, la necesidad de reforzar mucho más nuestras capacidades, ¿no? Para atender a un mundo complejo, a un mundo diverso, a un mundo difícil a veces, y no ensimismarnos, ¿no? A veces en la complacencia en fin, de nuestra realidad individual, ¿no? Ser capaz de compartir un proyecto como este, un proyecto de ciudad, un proyecto común, creo que es fundamental. De esta crisis vamos a salir unidos si somos capaces de generar un gran proyecto colectivo, como se dice ahora, que no deje a nadie atrás, que tenga y esté pendiente de aquellos que están sufriendo más. Yo creo que vamos a sacar muchas lecciones, ¿no? de esta crisis. Estamos construyendo las claves para el nuevo pacto de convivencia y será la arquitectura y el desarrollo urbano los que nos muestren el camino para lo que nos está desafiando como humanos, cómo encontrarnos los unos con los otros en ciudades de vida.